Mientras preparaba la charla, Dios me mostraba muchas cosas y una de ellas era el diario vivir. Entonces, hoy quisiera hablar de algo que todos pasamos, solo que no identificamos. Y no solo en el ámbito personal, no solo en el ámbito humano, sino en la parte espiritual también. Y yo le he llamado como un desierto. Todos pasamos un desierto, sea personal, es decir, ¿cómo entramos a un desierto? ¿Qué es un desierto? Es un lugar en donde nos sentimos incómodos, es un lugar en donde no tenemos alimento, donde no tenemos comida, donde ni siquiera sabemos en dónde estamos parados. No tenemos ni un norte, ni un sur, ni un este, ni un oeste. Estamos completamente perdidos, desubicados, no hay alimento, hay animales salvajes en donde el ser humano podría morir de un solo golpe. Entonces, ese es un desierto. Pero ¿cómo entramos a un desierto? ¿Cómo estamos involucrados dentro de ese desierto? Físicamente podemos ver mediante un accidente. Si tenemos un accidente, entramos a un desierto se podría decir carnal o personal. También si es que perdemos el trayecto de nuestra vida, si es que no estamos enfocados hacia donde tenemos que ir, perdemos nuestro trayecto y entramos a un desierto de desesperación. De la misma manera, si accedemos por cuenta propia, es decir, si es que aceptamos cosas que nos da el mundo, entramos a un desierto, automáticamente. Es por decisión mía. Nadie me está obligando, nadie me dice qué tengo que hacer, yo entro porque me dio la gana, se podría decir. Pero yo entré a ese desierto. Espiritualmente, ¿cómo podemos entrar espiritualmente? Por una enfermedad. Una enfermedad hace que, o de un familiar mía o de un familiar, hace que estemos dentro de un desierto en donde pensamos que no hay cura, que ahí acabó todo. Es un desierto espiritual. Igualmente, en asuntos laborales, mi jefe me está tratando de echar, tengo compañeros que me acosan, un montón de esas cosas. Lo más común son problemas matrimoniales, problemas en donde por pareja o con hijos no se pueden resolver y pensamos que ahí se acabó todo y la mejor solución es el divorcio. Y una confusión espiritual, es decir, no estamos seguros en quién creemos, hacia dónde vamos, qué hacemos. Entonces, yo leo la Biblia y veo que el pueblo de Dios entra en un desierto, pero es un desierto, literalmente un desierto. ¿Y qué tal si me acompañan los que tengan Biblia en Éxodo 14, del 9 al 12? Para los que no, ahí tenemos en la pantalla. Y en el 9, dice: los egipcios con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas. Es decir, los israelitas ya salieron de la opresión de los egipcios. Y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pairot y frente a Balsefón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda. Una de las cosas que aquí me doy cuenta en la primera parte del 9 y 10 es que ellos ya salen pero tienen miedo, porque se dan cuenta que los egipcios están viniendo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Pensamos que al salir de la operación del pecado, automáticamente tenemos que salir de un desierto. O sea, eso pensamos que viene de cajón. Pero, lastimosamente, no es así. Hay cosas que tenemos que pasar para superar los desiertos. Entonces, aquí los israelitas entran en pánico, tienen miedo porque el faraón les sigue con toda su caballería y tratan de alcanzarlos. Seguimos en el 11. Y a Moisés le dijeron, algo muy importante que me doy cuenta aquí, a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Como les dije anteriormente, muchos pensamos que al salir de la opresión del pecado, la opresión de los egipcios, estamos completamente
no sé, fuera de un desierto, fuera de dificultades y fuera de problemas, cuando no se trata de eso. La opresión de los egipcios hacia los israelitas era una cosa, no les dejaba ser libres, les quitaba el propósito que Dios tenía para ellos. Cuando les saca de Egipto, los israelitas le reclaman a Moisés y le dicen, pero ¿por qué nos sacas? O sea, ¿qué de bueno tuvo salir? Si igual estuvimos bien adentro, ¿por qué vamos a estar bien afuera? Si ahora nos persiguen para matarnos. Allá por lo menos teníamos sepulcros, por lo menos. Acá no, acá vamos a morir en el desierto. Y eso nos pasa. Pensamos que vamos a morir en un desierto. Decimos, pero si Dios estaba bien antes, entro en tus caminos y sigo estando en ese desierto, pero aún vienen más cosas, se me acumulan más cosas. Ahora como que abrí los ojos y siento que esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal y tenemos miedo. Y empezamos a entrar en angustia. Y eso es lo que les pasa a los egipcios. Entran en angustia y le reclaman a Moisés. Le dicen, pero si estábamos bien antes, si nosotros podemos reclamarle a Dios y decirle, Dios, pero si estaba bien antes. Entré en tus caminos y sigo igual. ¿Qué de diferencia hay? ¿Para qué me hiciste entrar en un desierto en el cual no hay ningún cambio de lo como estaba antes? Más bien, acá estoy peor, parece. ¿Qué sentido tiene? Y lo interesante es que antes de eso pasan cosas que para mí deberían haber hecho despertar a los israelitas. ¿Qué tal si vamos a Éxodo 13, del 21 y 22? Dice, los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar de noche y la columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día y la columna de fuego durante la noche. Es decir, cuando recién pisan el desierto, ni bien ellos pisan el desierto, Dios ya estaba con ellos, acompañándoles, guiándoles, con una nube en el día y una columna de fuego en la noche. En el día Dios se preocupa por ellos y dice, les voy a tapar del sol. Pues obviamente es el desierto, va a ser un calor que no se imaginan. Y en el desierto hay temperaturas completamente opuestas cuando cae la noche. En la noche muchas veces hasta se congela lo que tiene a su paso. Entonces Dios se preocupa y dice, voy a poner una columna de fuego también en la noche. Qué loco. O sea, si solo me imagino ver la columna de fuego, yo digo, no, pues Dios está conmigo. Y peor la de nube sabiendo que me está tapando. O sea, ni bien ellos entran al desierto, Dios ya está con ellos. Y no solo está con ellos, cubre la necesidad de frío y de calor. Interesante, pero después pasa lo que leímos anteriormente. ¿Por qué fui en desorden? Porque pensamos de que, ya como veo eso, entonces confío de que Dios va a estar conmigo, por más quien me venga a atrapar, pues voy a estar salvo. No pasa nada. Pero a pesar de que ellos vieron la columna de fuego y la nube, ellos sintieron que estaban atacados, aún así por el faraón y que el faraón les iba a coger y les iba a matar. Si entramos a un desierto, Dios ya está con nosotros, en el primer paso que damos. No importa la situación, no importa la circunstancia. Nosotros ya estamos en el desierto, Dios está con nosotros. No importa qué pase. Pero obviamente por sentimientos que tenemos, por emociones que se nos cruzan, pensamos de que Dios no está con nosotros. Por un sentimiento, Dios, ya no te siento. Estoy en un desierto espiritual, ya no te siento. Lo interesante es que Dios no trabaja con sentimientos, sino trabaja con promesas. Y si Dios prometió estar siempre con nosotros, Él lo cumple. Y eso es lo que Él cumple dentro del pueblo de Dios. Él cumplió que Él iba a estar con ellos hasta el fin. Y lo cumple. No entraron al desierto, cumplió. Y no solo cumplió,
les bendijo más. ¿Por qué? Vámonos a Éxodo 16:12. Y mucho más adelante dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Está hablándole a Moisés. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Él ya cubrió una necesidad de frío y de calor. Dice: no, o sea, se mueren de hambre, son mis hijos. Les voy a bendecir más. En la mañana, una chuleta, y en la tarde la chuleta, y en la mañana pues, un desayunito. Dios ya cubrió la necesidad. Dios cubre las necesidades de cada uno de nosotros. No importa en qué situación estamos, no importa en qué situación caemos. Dios ya cubre la necesidad en la que estamos. Lo interesante es que al último dice: y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, ¿para qué hace todo eso Dios? Para que sepamos de que Él es nuestro Dios. Pero entonces ahora me van a decir: pero ¿para qué me hace entrar en un desierto entonces? Si igual me bendice. ¿Para qué me hace entrar en una circunstancia de dificultad familiar? Tengo peleas con mi esposo, con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, problemas laborales, estoy enfermo. Sigo a Dios. ¿Por qué me sigue pasando todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene con esta circunstancia en mi vida? No tiene sentido, Dios. Y creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, y más aún si hemos caminado un buen tiempo con Dios. Y entramos a una situación en nuestra vida en donde decimos: pero Dios, yo te sirvo cada mañana, me despierto 6 de la mañana los domingos, estoy los jueves, estoy los martes, estoy los lunes, Y seguimos diciendo pero, y aún así estoy de la misma circunstancia en cómo me sacaste. ¿Cuál es el cambio? Prefiero estar como antes. Y eso piden los israelitas. Prefiero estar en Egipto en donde, bueno, le sirvo al faraón, pero no me matan. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene cuando entramos al desierto? ¿Qué tal si vamos a Oseas 2:14? Dice, este es en la traducción al lenguaje actual, me gusta un poquito más esta traducción que la Reina Valera. Y dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y ahí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Cuando entramos a un desierto, pensamos de que Dios ya no nos ama y dejamos de amarle. No, como a mí ya no me aman, ¿yo para qué voy a estarle amando? Y pensamos que es un castigo el desierto. Pensamos que entramos a eso: ay no, es que Dios hice algo mal. Novela venezolana. Cuando no es así. Dice: a pesar de todo eso, a pesar de todo, antes de eso leemos los capítulos anteriores y el pueblo de Israel estaba en pecado. Dice: a pesar de todo eso, o sea, a pesar de todo el pecado que están cometiendo, llevaré a Israel al desierto, y ahí con mucho cariño, por eso me gusta esta versión, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. En el caminar perdemos el amor con Dios por las circunstancias que estemos pasando. Perdemos ese primer amor, nos olvidamos de ese primer encuentro con Dios que tenemos a solas en la habitación, en la iglesia, en una oración. Y nos olvidamos de ese primer amor por completo. Y todo se vuelve costumbre. Martes, iglesia en casa. Jueves, oración. Domingo, bueno, 11:30 iglesia, porque hasta que el pastor suba. Porque perdemos nuestro amor con Dios. Y se vuelve monotonía todo lo que hacemos. Y más aún si caemos en un desierto. Y más aún si mi vida se ve afectada por una circunstancia
fuera de mi control, es decir, una enfermedad. Pasó algo con mi esposa o con mi esposo. Pasó algo con mis hijos, están entrando en cosas que yo no sé qué hacer, me desespero. ¿Por qué? Si estoy en tus pasos, Dios, trato de enseñarles. ¿Por qué? Si sigo tus pasos y con mi esposo estoy peor o con mi esposo estoy peor. Y entramos en esa depresión, en esa circunstancia en donde olvidamos del amor con Dios. Es una de las razones por la que entramos al desierto, porque Dios permite que entremos al desierto, para volvernos a enamorar de Dios. Otra de las razones es por un cambio de propósito. Cuando los israelitas estaban presos literal, estaban sirviendo al faraón, era el propósito de ellos, entre comillas, servir al faraón. Cuando Dios les saca del desierto, ellos ya no sirven al faraón. Cambió el propósito de los israelitas. Ya no son sirvientes de nadie. Ya no son opresores de nadie. Ahora son guerreros. Aunque ellos sientan miedo, ahora ellos son guerreros. Y cambia el propósito de los israelitas a esclavos, a guerreros. Otro ejemplo muy claro es cuando Jesús entra al desierto para ayunar. Entra como un carpintero. Tiene tentaciones con Satanás, con el diablo. Tiene esas tentaciones, medio que le reta, pero cuando sale de los 40 días del desierto, su propósito cambia. Ya no es hacer mesas, sino ahora es el Salvador del mundo. Y su propósito cambia totalmente. La razón del desierto es una preparación también para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Si estamos pasando ahora por un desierto y no teníamos idea de que era un desierto y no teníamos idea de por qué pasaba, pues ahora hay un propósito por ese desierto. Uno es enamorarnos de nuevo de Dios. Yo muchas veces he dicho que las oraciones más sinceras se encuentran en los hospitales que en cualquier otro lado. Porque en los hospitales vemos desiertos de personas impresionantes. Y ahí es donde uno más clama a Dios y trata de buscar la presencia de Dios. Nos enamoramos más de Dios. Y como dice en Oseas, a pesar de todo eso, no me importa todo lo que estés pasando, el pecado, eso no me importa. Odio el pecado, obviamente, dice Dios, pero amo al pecador. Entonces no importa todo eso, enamórate de mí. Y te voy a cambiar tu propósito. Ya no vas a ser esclavo del pecado. Ya no. Tu antigua vida va a cambiar por completo. Y todo el desierto que estás pasando va a tener un sentido. Hay una historia que me gusta muchísimo, porque, bueno, son dos historias en una, y es para las personas que le han escuchado, es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Eso está en Marcos 5, del 21 al 43. Es un poco largo, así que si se duermen, pues ya nada. No, mentira. Vamos a ir leyendo, porque cada cosa es importante, porque quiero que veamos el sentimiento de dos personas que pasan situaciones completamente diferentes. Entonces, desde el 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Ojo, principales de la sinagoga, es decir, Jairo era completamente preparado. Él sabía todas las escrituras, o sea, él era el principal de la sinagoga, es como decir Eduardito Fandiño, así, algo así, para que me entiendan. Entonces, y le rogaba, perdón, ¿dónde me quedé? Y luego y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Fue pues con él y él le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Qué dices? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti vengo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces vemos dos historias. La primera es de Jairo, Eduardito Fandiño, así parecido, en donde él estaba completamente, o en su corazón sabía quién era Jesús y reconoce el poder de Jesús. La mayoría de los sinagogas no creían que él era el Salvador, pero él cree que él es el Salvador. Y se acerca a Jesús y le dice: oye, mi niña se está muriendo, está agonizando. Ven. Jesús dice: claro. Pero antes de eso estaba un montón de gente a su alrededor y él camina y siente que alguien le toca. Y se da la vuelta y: no, pues alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos: Jesús, sé que eres bromista, pero tampoco te hagas, ¿no? No, dice: en serio, sentí que un poder salió de mí. Y la mujer estaba con miedo y obviamente confiesa y dice: Jesús, fui yo. Y obviamente la Biblia es un libro y es escrita como si fuera un libro, o sea, tiene que tener ciertas reglas y parámetros para que sea libro. Pero yo cuando leo siempre de Jesús no siento que sea muy parco, como lo escribe la Biblia. Entonces cuando Jesús se da cuenta de que esta mujer le toca, yo creo que no le dice: tu fe te ha sanado, se salva, chao. No, yo creo que él se arrodilló con ella. Yo creo que hasta le abrazó y le dijo: tu fe te ha salvado. Tú has sido salva por tu fe. Ahora, si vemos, ella estaba en un desierto de 12 años. Ella probó absolutamente todo, gastó todo. Y tal vez uno de ustedes vino porque ha probado de todo y nada le ha servido. Nada de lo que ha hecho le ha servido para cruzar un desierto. Y viene acá porque escuchó de Dios y pues la iglesia Río fue la más cercana, pues vamos a ver qué pasa. Ya probé de todo, nada me sirve, gasté todo, nada me sirve, lo mismo que la mujer. Y por fe la mujer es salva. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? De que no hay necesidad de que Jesús ore por mí, porque yo sé quién es Él. Solo tengo la necesidad de tocar su mano,
su manto, su cara, sus pies, lo que sea, algo. Es una fe increíble la que tiene la mujer. La desesperación, el desierto que ella cruzaba, 12 años con flujo de sangre. Solo las mujeres pueden comprender esa situación. Los hombres, pues no, solo gripe. Pero 12 años con flujo de sangre, 12 años con cólicos. Y no solo eso, en ese tiempo la mujer que tenía flujo de sangre era apartada, era inmunda, era apartada del pueblo. O sea, ella no podía comunicarse con nadie. Y si es que a alguien le tocaba, era inmunda con ella. Por eso digo que hasta Jesús le abrazó, para mostrar de que el amor de Dios sobrepasa toda enfermedad y toda barrera. Entonces, la mujer por fe puede superar el desierto. Su propósito era conseguir una cura. Dios cambia el propósito y es tu cura. Tu fe te ha salvado. Ahora cree solamente. Y cambia el propósito de la mujer por completo. Pero muchos predican sobre esto y nadie se da cuenta de cómo se sintió Jairo. O sea, lindo, Jairo le fue a buscar, le cogió a Jesús y Jesús le estaba acompañando, pero yo creo que Jairo le cogió la mano a Jesús y le iba arrastrando. Pero obviamente Jesús siente como que se suelta de Jairo, se limpia así el sudorcito y yo creo que Jairo se desmorona porque su hija estaba agonizando. Dice, no, pero Jesús, y no sé qué pasa, ¿por qué Jesús se detiene? ¿A quién está hablando? No veo, porque hay una multitud. Y nos desesperamos, porque Jesús ya estaba conmigo. Lindo, Él va a sanar a mi hija. Pero, ¿por qué me suelta? Otro desierto, ¿por qué no suelta cuando parece que todo está yendo bien? Entre comillas, ¿no? ¿Por qué estoy caminando con Jesús? Ya no siento. Dios, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Pero estábamos bien. Y de repente Jairo se siente completamente abatido. Yo creo que lloraba porque llega una de las personas y le dice, Jairo, ya no molestes más a Jesús. Tu hija murió. Para un padre debe ser lo peor. Que diga, tu hija murió. ¿Para qué remedio hay? Tus sueños murieron. ¿Qué remedio hay? La enfermedad que tienes no tiene cura. Tu matrimonio ya no sirve para nada. Tus hijos se están alejando. Tus hijos están metiéndose en drogas, alcoholismo, pornografía, sexo. Ya no hay cura para eso, déjales que vivan. Ya no hay cura, mejor divórciate. Mejor vive tus últimos 15 días. Haz lo que quieras, que te preparen el cuisito. Pero estábamos bien con Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos sentimos abatidos y pensamos que Jesús se alejó de nosotros. Un desierto impresionante que siente Jairo en su interior. Pero Jesús escucha todo lo que dice. Se levanta y dice, no te preocupes, Jairo, cree, solo cree. Cree solamente. Yo creo que cuando Jesús iba para la casa de Jairo, ya no era quien Jairo le jalaba, sino Jesús le jalaba a Jairo. Y ahí cambia el propósito. Nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana, con que Jesús esté al lado mío. Pero cuando sucede algo, ¡ay, me dejaste! Y nos resentimos con Dios. Cuando el propósito no era ese. Cuando Dios
cambia el propósito de tu vida y te dice, no vas a hacer lo que te dé la gana, solo porque la salvación es gratis, entre comillas. Vamos a hacer lo que esté bien y lo que es necesario para tu vida. Las bendiciones que te voy a dar, así como en el pueblo de Israel, van a cumplir todas las necesidades que tienes. Y Jesús le jala a Jairo, y obviamente Jairo, abatido, preocupado, simplemente se dejaba jalar por Jesús. Y cuando llega, dice que solo llega con sus 3 guardaespaldas. Y cuando llega, y dice, pero ¿por qué es tanto llanto? Si solo la niña solo está durmiendo. Ahora, obviamente, la gente se le ríe. Este man de ley vino. Y Jesús se da cuenta de eso. Y dice, no, quítenme estos majaderos. Sáquenlos. Solo quiero que esté el padre, la madre y mis 3 guardaespaldas. Nadie más. Y cuando él se sienta al lado de la cama, coge la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, levántate, niña, levántate, princesa, levántate. Obviamente dice que la niña se sienta. Y obviamente yo creo que el papá está vivo. El susto que ha de haber sido, porque ya le dijeron que estaba muerta. Y cuando se para, dice, Jairo, cree solamente. Tu propósito es solo creer. Tu propósito es solo amarme. Nada más. Lo demás viene por añadidura. La columna de fuego viene por añadidura. La columna de nube viene por añadidura. El pan que te doy y la chuletita es solo por añadidura. Yo sé las necesidades que tienes por completo. Sé que tu hija estaba muriendo, sé que tu sueño estaba muriendo, tu matrimonio estaba muriendo, tus hijos están muriendo. Solo cree, no hay más. Cree que eso se va a arreglar. Yo levanto muertos, yo levanto matrimonios, yo levanto hijos. No hay más allá. Más allá estoy yo. Ahora vamos, yo te jalo, yo te sostengo. No necesitas más que solo creer. La hija se levanta y lo primerito que dice Jesús es que nadie supiese. ¿Por qué? Porque solo es entre tú y Dios. Nadie más. Y bueno, y lo segundo es, denle de comer, por favor, ranchos. Hay un globo, manden a traer algo porque la niña está muriendo de hambre. ¿Por qué dice que le den de comer? Porque nuestros sueños, nuestro matrimonio, necesitan el alimento de Dios. Cada día, en cada instante, en cada momento. No hay más allá. Si tú crees que estás ahora en un desierto, si tú crees que ahora estás pasando por circunstancias difíciles, cree solamente. Solamente cree. Lo mismo que pasó con estas 2 personas. Lo mismo que pasó con la hija de Jairo, con Jairo, y con la mujer de 12 años de flujo de sangre. ¿Y cuántos años tenía la hija? 12. ¿Coincidencia? No. Solo que la una 12 años sufrió y Jairo vivió 12 años con su hija. Y tal vez estaba muy preocupado por lo que hacía en la sinagoga hasta que su hija se enteró que iba a morir. Bueno, otra historia. Pero 12 años de sufrimiento para la una y 12 años de alegría para el otro. 2 historias opuestas, pero se reúnen porque ambos están pasando por un desierto, uno largo, otro corto.
Si estás pasando por ese desierto, si estás pasando por esa circunstancia que está desviando los ojos de Dios, yo te pido que creas. Todos pasamos por eso. Hay propósitos, cambio de propósito y para enamorarnos más de Dios. Si crees, todo se soluciona. Todo. No hay nada que no sea solucionado por Dios. Si tú sientes eso, yo te pido que me acompañes en una oración. Y si quieres que alguien ore por ti, aquí va a estar Eduardito y las demás personas del consejo, para que oren por alguna circunstancia que